Muy buenas tardes. Súper buenas tardes, días, noches, o aquel espacio-tiempo en el que estén viviendo. A donde nos oigan, a donde nos oigan. A donde nos oigan la galaxia, da igual donde estén, o sea, hola. ¿Qué tal? Una semana más aquí en Radio Faro con Berto Rodríguez y Neri Pérez. Y yo nombro primero a Berto porque es el que tenemos aquí enfrente. Sí, porque es además el que, o sea, sin Berto esto no avanza, sin Neri tampoco, pero es que Berto es el que está ahí. Cuida, produce, hace todo. Es como una super mami y papi a la vez. Pues nada, estamos aquí en las instalaciones de Radio Faro, otra semana más. ¿Qué tal, Dieguito? Fantabuloso. Fantasioso. Ha sido una buena semana total, para ti. Total, o sea, encantadísimo. Han pasado una de cosas maravillosas. ¿Lo puedo decir? Lo de lo que te dije. Pero claro. De domingo, no lo otro. Lo de... Ah, claro. Claro que sí. Está publicado en el periódico. Está publicado en el periódico. Es que como ustedes saben, una es majorera, ¿no? Yo nací allí, me crié allí, mi familia vive allí. Y mi familia fue una de las familias que ha tenido que vivir con el famoso marqués de Las Dunas, exalcalde, ex senador, personaje. De la Oliva. Y lo han metido en la cárcel. Está en la cárcel por año y medio nada más, pero bueno. Ay, pero fue como, fantasía. Que esto es, una vez que Carmita y yo lo hablamos, porque yo le decía, no, hay gente que dice que la venganza no te sienta bien, pero cuando es venganza, pero Carmita me dice, no, es que eso no es venganza, eso es justicia. Por eso sabe tan bien, y es verdad. Sí, o sea, sí. Entonces, es lo que yo digo, la justicia buena está por sanidad. Por sanidad. Por higiene. Por higiene del alma, como dices. Por higiene del alma. ¿Y tú qué tal, Carmita? ¿Cómo andas? Yo bien, tú sabes que yo siempre estoy Ella nirvanada, así vive en ese estado. Con la perra mala ahora otra vez de la barriga, la pobre. Ay. Y eso que es mestiza, no es de raza, sino, pero bueno. Bueno, la verdad es que de raza las tiene todas. No sé, maravilla. Es como yo. Es como yo. Así también, tú tienes una mezcolanza también, mi niño. Bueno, ¿por qué esta vez la historia es puta, Dieguito? Es reputada, es una maravilla. Además, yo aquí quiero decir gracias, Carmita, por poner esto en la mesa, ¿sabes? Porque se le ocurrió a ella este tema. Bueno, me lo aconsejó Javier Doreste. Porque tengo una historia para ti. Total. Es la historia de la Guayarmina Abenchara, que quizás a algunos no les suena mucho el nombre Abenchara, les sonará mal el nombre de su marido, Tenesor Semidán, o Fernando Buenarteme, el de la calle está súper larga en la zona del Puerto de Cuyo nombre primigenio fue Guayedra, se llamaba Guayedra. Exacto. Y claro, pero Abenchara es uno de los personajes, digamos, más clave. He disfrutado mucho con esta historia. Y fascinante durante la conquista de Canarias. Sí. Y de todas las princesas que, bueno, nosotros decimos el término princesa porque, claro, por el equivalente europeo, ¿no? Pero de todas estas mujeres de... Porque no eran princesas realmente. Era otra concepción de la sociedad. Que tampoco nosotros tenemos... Así era Guayarmina. Guayarmina probablemente sea mucho más legítimo llamarla así. Vamos, de todas, la más olvidada, la que menos se habla. Y la más importante en la conquista de Canarias. Y la que tuvo un papel, determinante. Esta historia se cuenta en un libro de Maruja Salgado, que es, entre otros autores, bueno, también se apoya en textos de Faneque Hernández, Roberto Fernández Bautista, Manuel Lobo, que es el librito que tienen aquí de la Guayarmina olvidada. Y el contexto de esta historia es la conquista de Gran Canaria entre los años 1478 y 1483. O sea, todo lo que es la guerra de conquista de Canarias. Se llamaba la guerra de conquista de Canarias, pero en verdad es Gran Canaria, porque llamaban Canaria la isla de Gran Canaria. Después se llamó Gran Canaria, sí. ¿Quién fue esta mujer? Bueno, Abenchara nació en Galdar, parece ser en 1462, y era hija... El nombre aborigen es Agaldar. Agaldar, sí, bueno, nació en Agaldar, justamente para aquella época todavía no era Agaldar. Y era hija del Faikán, que se llamaba Chambeneder. Para quien no lo sepa, la figura del Faikán en Gran Canaria era una de las figuras religiosas muy, muy importante, con muchas funciones políticas, además, uno de los mayores rangos de la jerarquía aborigen aquí en Gran Canaria. Y era quien acompañaba y servía también al Guanarteme. A los Guanarteme. Los Faikán estaban alrededor de los Guanarteme. Exactamente, alrededor de los Guanarteme. Pasa que este hombre, Chambeneder, era de los más respetados y con más... Que el Guanarteme, también tiene un nombre desconocido, pero en verdad él era el Guanarteme de Gran Canaria durante este momento. Lo que pasa que la fama le llegó a Fernando Guanarteme por... Bueno, por lo menos de ese Guanartemato del norte. Sí. Ego Naiga se llamaba.
Que yo pensé, digo, esto no será vasco. Egoníaga, perdón. Esto tiene que ser vasco. Volviendo a Benchara, en 1480 ya tenía 18 años, se casa con Guayedra, que era el nombre originario de Tenesor Semidán, o sea, el que luego vuelve a cambiarse de nombre a Fernando Guanarteme. Se casan y luego pero en ese momento no era él el Guanarteme de Gáldar. El Guanarteme era Egoníaga Guayasén Semidán, la dinastía era la de Semidán, que estaba casado con la princesa o Guayarmina Saifía. Que esto es importante. ¿Por qué? Porque en Gran Canaria quien portaba la dinastía de los Semidán, el legado, era la mujer. O sea, era una sociedad matrilineal, que no es lo mismo que matriarcal, sino matrilineales, que son las mujeres las que pasan el linaje en la sociedad. Y el marido de la siguiente heredera, digamos, sería el siguiente Guanarteme. Sí, un hombre llegaba, los hombres que llegaban a Guanarteme era porque se había casado con una Guayarmina, si no, no podía ser Guanarteme, que no era nadie del pueblo, era de la nobleza. Sí, eran los de los guerreros nobles. Este hombre mismo era de este linaje de los Semidán. Pues claro, Egoníaga estaba casado con esta mujer, pero fallece. Y entonces, en teoría, el legado pasaría a su hija, ya que Saifía había fallecido unos años antes. Y por si no, capaz que ella como viuda también podría haber ejercido ahí muchísimo poder. O haber podido tomar otro esposo o lo que sea. ¿Qué ocurre aquí? Que la famosa Arminda, que es la famosa, que la llaman princesa Arminda, infanta Arminda, Guayarmina Arminda, o sea, tiene mucho así a nivel de título, pero que es muy, muy conocida, era muy pequeña, era una niña en este caso. Entonces, claro, la idea es, ella no puede casarse con nadie, ella tampoco puede tomar un papel político en este momento, pues pasa a su prima Abenchara por la línea matrilineal. Y como regente. Y como regente, exactamente, y como ella está casada con Tenesor Semidán, pues pasa a ser Tenesor Semidán junto con Abenchara los regentes de Agáldar. O sea, que no es que ella pierda, no es que Arminda perdiera la posibilidad de, o sea, el título de tal, sino que como era pequeña y no podía tal, pues la regencia la hacía su prima. Y Tenesor. ¿Qué ocurre? Que esta mujer, Abenchara, en 1482, o sea, con 20 años, está embarazada y mientras está embarazada es capturada. Es capturada por una incursión de tropas desde La Gomera por Pedro de Vera, que, o sea, estamos en plena conquista de Gran Canaria. Además, nosotros ya le hemos mencionado a Pedro de Vera, que forma parte de ese círculo vicioso del mal, que aparece algún nombre más por aquí, además de esos malignos. Van a aparecer más malignos. Total, es que siempre que hablamos de la época de la conquista, este hombre la lió por todos lados. Bueno, no solo Pedro de Vera, sino también estaba Alonso Fernández de Lugo en ese momento por aquí, por la conquista de la isla, o Hernán Peraza el Joven, que también es otro de estos grandes con la dinastía de Inés Peraza. La dinastía del mal. Esa sí que es la triada del mal. La dinastía total del mal. Apresan a Abenchara y la llevan a la torre de Agaete. Y en Agaete se dan cuenta quién es. Dicen, Dios mío, no es cualquiera, es la esposa del Guanarteme de Gran Canaria en este momento y la portadora, la transmisora del linaje en este caso. Porque claro, estaba Arminda por un lado. Ella era el poder de la isla. Pero si pasaba algo con Arminda o lo que sea, o sea, Abenchara en ese momento era una figura clave sobre todo esto. Lo cual es un rehén para la corona de Castilla, pero vamos, o sea... De oro. De oro, y además embarazada, o sea que es como... Sí. El movimiento político no lo desaprovechan. Sobre la marcha la envían a Córdoba, que en ese momento es donde estaba la corte de los reyes católicos. Un poquito así de resumen, los reyes católicos tenían una corte itinerante, Isabel de Castilla era como, hoy quiero estar en Toledo, en este momento, y que en este momento también era la conquista de Granada. Que era en paralelo, exacto, por eso estaba en la corte ahí en Córdoba. La llevan allí y le envían un mensaje a Tenesor Semidán diciendo, mira que tu mujer está presa y con vida. Por lo menos no la han amenazado. Abenchara llega en muy mal estado a Córdoba por la lucha durante el rapto y además por las condiciones del viaje, pero llega viva, sigue estando embarazada, es llevada al Alcázar de Córdoba y a Solcaide le hacen responsable de su cuidado y su protector. Y aquí, en este momento, donde nace su hija, que como nace allí en Córdoba, la bautizan y como la bautizan con el nombre de Catalina. Que además esto es una cosa súper interesante, lo de los nombres que escoge esta familia, porque Catalina es la hija de los reyes católicos también que mandan a Inglaterra para casarse
casarse con el famoso Enrique VIII. No, con el hermano de Enrique VIII. Con el hermano Arturo, que luego murió, murió. Luego se casa Enrique VIII con Porque Catalina. tiene mucha enjundia los nombres de esta familia cuando son cristianizados. Entonces, claro, el hecho de escoger el mismo nombre que el nombre de la reina de Castilla, claro, eso es simbólico también. Sí. El nombre de la hija de la reina, perdón. Pero bueno, este es el momento que Abenchara está en Córdoba a todo esto. ¿Y Tenésor Semidán, Carmita? Bueno, Tenésor Semidán, el pobre, lo que le pasa es que lo capturan. Pedro de Vera asedia la residencia donde él estaba y lo capturaron a él y a sus familiares. Aquí hay un lío de cosas y de fechas, pero lo que dice Maruja Salgado, que es la escritora de la Guayarmina Olvidada, es que parece ser que cuando Tenésor o Guayedra, ella se refiere mucho a Tenésor como Guayedra, porque le dice, es que se llama Guayedra, porque pues cuando Tenésor es capturado queda como regente de la isla su hija Guayarmina, que además era Guayarmina. Sí, que aquí es el lío del nombre, de nunca se ha sabido si es realmente el nombre o no de esta mujer. ¿Por qué? Porque todo pasa por la mujer. Pero la mujer no puede gobernar sino el que se casa con ella. Bueno, el caso es que se queda como regente su hija Guayarmina, que no era hija de Abenchara, porque Abenchara tenía 20 años cuando la habían raptado y eso fue meses antes, o sea que tuvo que ser de un matrimonio anterior. Y efectivamente tuvo que ser un matrimonio anterior. Bueno, el caso es que la nobleza lo primero que hace es casar a Guayarmina con el Guanarteme de Telde, con Bentejuí. ¿Por qué? Porque el Guanartemato de Telde y de Galdar eran los dos guanartematos más fuertes de la isla. Entonces ellos dijeron, oye, pues si unimos fuerzas, la resistencia contra los castellanos será más fuerte. El caso es que tenemos ahora que en lo que está Tenésor apresado, que está capturado, está de regente Bentejuí y Guayarmina, de gobernante. Entonces, por otro lado, a Tenésor Semidán, vamos a hablar primero de Tenésor Semidán, ya hablaremos de Fernando Guanarteme cuando lo bautice. A Tenésor Semidán le conviene la libertad de Abenchara. Esto de que le conviene... A ver, se me entiende. No es que no lo digo porque él era un mal hombre y le convenía, le daba igual que la mujer se muriera. No. Es que ellos tenían otra concepción de la política y de la vida, de la gobernación. No piensen nunca con la cabeza nuestra. Él piensa en que su mujer tiene que estar, a él le conviene que la mujer esté libre y esté en libertad porque es la que tiene el linaje. Es la que tiene el poder. Él solamente es poderoso porque ella es libre y ella está viva. Si no, él deja de ser. Y no solamente por eso, sino porque el que ella esté libre y esté viva quiere decir que se mantiene todavía las esperanzas de lucha en la isla. O sea, es una historia de conveniencia, pero conveniencia para el momento de lucha. La idea del linaje es súper fuerte aquí porque, claro, Tenésor puede tener más hijos o hijas, pero ellos no pertenecen a ese linaje. Son los hijos de Abenchara los que pertenecen a ese efectivamente. linaje. Entonces... Pero claro, pero en ese linaje hay más mujer que... Porque, por ejemplo, Abenchara no era descendiente de Guanarteme. O sea, su padre, que era el faicán que dimos antes, su padre era un faicán. Era un faicán, no era un rey, pero pertenecía a la familia de los Semidán que sí estaban en la realeza. Entonces ella era una de las que tenían ese... O sea, una cosa súper lineal entre mujeres. El caso es que a él le conviene que siga viva y que siga en libertad. Por lo que cuando él se vio que lo habían capturado y que lo habían llevado a la península, él enseguida empezó a tramar una estrategia de negociaciones, porque ya que estamos en las malas... Y entonces empezó la estrategia porque por lo que empieza a negociar él se había preparado la estrategia de negociar la libertad de su mujer y su hija, que encima era hija de ella también, la hija también tenía... El caso es que nada, y además él quería traérselas libres y vivas a Gran Canaria para que la gente viera que estaba viva, que la gente aquí en Gran Canaria que estaban vivas. Porque recuerden que había dejado a Bentejuí que podía ser una posible contrariedad para su poder, Bentejuí, que luego lo fue. El caso es que los reyes católicos le dicen a Tenésor Semidán, le dicen, mira,
yo chico, ¿qué quieres que te diga? Pero aquí solamente podrás llevarte a tu mujer y a tu hija cuando cumplas con nuestro mandato. Primero, bautizarte, que lo bautizan como Fernando Guanarteme en 1482 en Córdoba, pero luego esto se confirma en la Catedral de Toledo. Bautizar a Benchara, que la bautizaron como Juana Hernández o Fernández, que se decía indistintamente, se decía igual en aquella época, porque era de Fernando, y a su hija, que ya le habían puesto Catalina, pero le pone apellido, Catalina Hernández. Que aquí Bien, los nombres, claro, ¿de quién son los nombres de quién se bautiza Del en padre. este caso? Fernando como Fernando el Católico, que fue su propio primo, padrino, perdón, y Juana, la hija que se acabó convirtiendo en reina de Castilla. Reina de Castilla. O sea, son nombres. Lo que malamente se le llamó después Juana la Loca. Sí, exacto. O sea, que ni estaba loca ni estaba nada. Que es súper simbólico, como en plan, bueno, la familia real obtiene nombres reales. Es que ellos son Dios. Crían a los demás en su imagen y semejanza. Claro. Es la manera de pensar de ellos. Bueno, y además le dijeron, y para poder llevártela tienes que volver a Canarias, a Gran Canaria, y la tienes que rendir y pacificar. Pa'lante, por supuesto, ¿sabes? O sea, Sí, claro. que te tengo yo la mujer secuestrada, ¿qué quieres? Es que no tenía a la mujer secuestrada ni a la hija. Era otro rollo. Sí. Tenían el poder. Ellos tenían el poder secuestrado. Sí, exacto. Que es por lo que, y además no el poder, sino la capacidad de seguir el poder. El caso, ese era la gran, digamos, la gran llave de oro que tenían los reyes católicos en la mano y la utilizaron. Cuando Fernando Guanarteme llega a Gran Canaria, se encuentra la misma realidad que dejó en la isla cuando se fue. Y es que es una isla en pie de guerra contra los castellanos. Y a ver ahora cómo se hace para convencer a esta gente que se tienen que rendir. Ante los argumentos de Fernando Guanarteme, la gran mayoría de los habitantes de la isla pues dijeron que no. Que no se querían rendir, y entonces, con más motivo, pues ellos siguieron. Para ellos el gobernante ahora era Bentejuí. El que estaba ahí liderando toda la Y resistencia. claro, y es que no Arminda además seguía independiente. Es que no de solamente era el que estaba, sino además es que el que se fue viene ahora con otra historia que con la que se fue. Es decir, no, y que dentro de todo esto, aunque ellos ostentaron el poder, es verdad que no dejaban de ser sustitutos. Que Arminda, que era la legítima de donde tenía que pasar todo el futuro de la dinastía, seguía libre con los canarios, no había sido apresada todavía. Claro. El rollo es que Bentejuí se le enfrenta a él todo lo que pudo, porque no quería someterse a lo pactado por Fernando Guanarteme con los reyes católicos, y presenta resistencia luchando a muerte con todo lo que da, hasta que, como ya todos sabemos, lo asedian en la fortaleza de Ancite y termina despeñándose. La lucha en la isla dura 5 años, y termina con la rendición sin remedio alguno, y entonces para sellar de alguna manera esta entrega, esta rendición, le entregan a la princesa Arminda Masequera, que es la que hemos estado hablando ahora, que era la hija del Guanarteme Egoniaga, que bueno, y fue entregada junto a toda su nobleza a Pedro de Vera en el Real de Las Palmas el 29 de abril de 1483, y se bautizó como Catalina de Guzmán. Digo la fecha porque en Las Palmas y en la isla de Gran Canaria no son otras islas, pero por lo menos en la isla de Gran Canaria hay muchos sitios donde está la calle 29 de abril. Y es por esto. Es por esto. Yo pensaba que era por el tema de las elecciones, que fue... Espérate, que ahora lo miramos. Sí, porque las elecciones no fue un 29 de abril. ¿No? No te acuerdas que fue en febrero. Ah, vale. Digo, ok. Fue el Real es cuando se entrega ya, pero... Vale. Qué interesante. Mira, esto no me había enterado, gracias, Carmita. Sí. Bueno, pues nada, pero creo que también se celebra el día de fundación de las... Bueno, que es que nosotros somos únicos. Es que nosotros celebramos el día que nos entregamos, tío, de verdad. Es que tú dices, pero esto qué coño, ¿eh? No se celebra el día de la liberación, no se celebra el día de una independencia, no, el día que nos entregamos a Castilla. Porque así lo negoció Isabel y así lo dejó atado Isabel. Bueno, el caso es que de toda la gente que se rinde,
claro, hay diferentes. Habrá gente que se rendiría porque compraría los argumentos de Fernando Buonarteme cuando le decía, oye, esta gente son muchos, la corte es deslumbrante, esto, yo llegué allí, aquello se me hizo un mundo, claro, venía a una isla y diría, pues aquí nos van a comer. Pero también había mucha gente que le convenía la rendición porque le habían prometido mantener su patrimonio, sus privilegios. Estos son la gente de arriba, de la nobleza, claro. Porque el resto aceptó la rendición, pero no daba más remedio para poder sobrevivir y para que no los esclavizaran, que son los de abajo. Que además los que no tienen patrimonio que perder. Aquí se hace lo que se habla siempre del laboratorio de Canarias de la conquista posterior de América, es que ahí se hizo la misma estrategia de nobleza castellana casándose con la nobleza local. Sí, claro. ¿Qué hacen? Lo que hacen fue un éxito absoluto. Claro, lo que hacen los conquistadores ahora es empezar a casarse con la princesa Guayarmina porque ella ha mantenido sus privilegios, eso enriquece la bolsa de ellos y además acaban con cualquier forma de sublevación, quedándose con ellas que son las que siguen el linaje. Bueno, el caso... Lo que ya me parece, pero lo que realmente se ve aquí, que es una de las crueldades también que a mí me llamó la atención, es que la gente de Gran Canaria, una vez sometida y convertida en súbdito de Castilla, fue obligada a participar en la conquista de La Palma y de Tenerife, porque de aquí saltó la conquista de Tenerife y luego la conquista de La Palma. Una vez rendida Gran Canaria, Fernando Buonarteme se pudo traer a Juana y a Catalina Hernández cuando Abenchara tenía 21 años. Juana Hernández. Y Dieguito, ¿qué se encuentra Abenchara cuando llega aquí, mijo? Vamos, o sea, ella dejó una isla, o sea, nada que ver con lo que se encuentra. Nada, y se encuentra con otro mundo, otra vida, y además se encuentra con un hombre que es el responsable de todo este cambio. No se lo perdona Fernando Buonarteme, no le perdona la rendición de la isla, su pacto en colaboración con los conquistadores y además, como Guayarmina todavía que era ella, lo repudia. Que esto es una cuestión súper interesante de las mujeres de la nobleza canaria, que durante la conquista aparece esta característica de que repudia al marido. Sí. Y que se lo permiten en este caso a las de la nobleza canaria. Luego ya se les quitó ese... Sí, pero en este momento sí se lo permitieron. Pero en este momento, bueno, en este momento no, en estos años. En estos años de transición se permitieron esas costumbres. Y claro, es súper interesante que ella podía repudiarlo como marido y lo hizo además, pero ahí te pudra. Bueno, es que por lo visto que lo maldijo y todo. ¿Qué ocurre con el entorno de Juan Hernández en este caso o Abenchara? Que además probablemente con el carácter, ahora van a ver la relación de esta mujer, haya habido algunos nobles canarios que quizás se sintieron más identificados o no con su nombre bautizado. Yo creo que esta mujer tenía un rejo Abenchara que fue a muerte. Con el resto de su entorno de la saga de Semidán, los que quedaban vivos, porque muchos habían fallecido durante la conquista, pues habían sido bautizados. Tenían que acogerse a las nuevas leyes para mantener los privilegios o por subsistencia, como decía Carmita, pero bueno, que se entregan a ese se entregan a los que pueden poner resistencia. Tampoco es tan fácil en ese momento porque ya está todo el pescado vendido, se acabó, y ella se encuentra con que todo su entorno familiar ya estaba en ese momento en el entorno también de Castilla, básicamente. La nueva sociedad tuvo que cambiar de religión, de costumbres, además se le prohibió la lengua que se hablaba, bueno, en todas las islas se prohibió la lengua original. Por eso hoy en día en Canarias desconocemos completamente el nombre y muchas veces lo que significan muchos topónimos y todo eso, cambiar de costumbres completamente, vamos. ¿Y quiénes son los reyes ahora? Los reyes católicos. Claro. Ya no son ellos. La dinastía de Semidán sí se queda con privilegios como gobernantes en algunos sentidos, pero... Bueno, que tampoco gobernaban la isla, porque luego fue Pedro de Vera el siguiente gobernador. Sí, lo de gobernar nada. No de gobernar nada, en realidad, sino más bien que se quedaron con ciertos privilegios. A la gran mayoría de mujeres de la saga Semidán no le fue mal. O sea, en verdad, alguna que otra acabó bastante poderosa. Económicamente. A nivel económico. Que era parte de esta estrategia de matrimonios entre nobles castellanos y las nobles de aquí de Canarias. Pero vamos, aparte de que no podían hablar la lengua y todo eso, mantuvieron las propiedades, se casaron en muy buenos matrimonios, se convirtieron en hacendadas, casi todas, menos una gran excepción. Abenchara.
que decimos Abenchara porque, claro, aunque ella era Juana Hernández, ella se dijo, sentía Abenchara, sí. Ella, y además ejercía como tal porque no quería tragar con ese nuevo status quo. Decía, yo, esta nueva forma de vida no es en la que me identifico. Una vez que dejó de estar casada con Fernando Guanarteme, se casó con otro hombre, Abenchara. Esto es para que vean el tema de cómo se les permitió mantener tradiciones aborígenes. Con alguien que se llamaba Juan de las Casas, que para llevarle la contraria a todo el resto de las mujeres de la saga Semidán, es un hombre canario, o sea, no es un noble castellano, lo que ya sabemos por los papeles. Y de la familia de ella, y de la familia de los Semidán, exacto. Lo que sabemos es el nombre de después de bautizo, Juan de las Casas, no el nombre anterior. Y con él llegó a tener 2 hijos, que fueron Juan y Francisco. ¿Qué ocurre con esta familia, con este entorno? En una de las incursiones a Tenerife para cautivar pobladores, Pedro de Vera hizo un reclutamiento forzoso en la población de Gran Canaria. ¿Y a quién reclaman? Pues al marido de Abenchara, Juan de las Casas. Y por medio a que fuera una trampa para esclavizarlo, se echa al monte. Que con las cosas que hizo Pedro de Vera a lo largo de su vida, es que no era un pensamiento loco para nada. No. Vamos. O sea, era una realidad, o sea, era un miedo real. Total. Para ponerles en contexto, la famosa esta revuelta de La Gomera que les contamos, donde fingieron un perdón a los prisioneros y luego lo que hicieron fue asesinar a los hombres y a las mujeres mandarlas esclavizadas a la península. Pedro de Vera fue el que llamó a todo el mundo prometiéndole un perdón y cuando llegaron allí... O sea, claro, por la que vean, el que acabara esclavizado era un miedo, pero hiperreal en este caso. Pedro de Vera acusa a Abenchara de estar escondiendo a su marido. ¿Y qué hace? La apresa para venderla como mujer esclavizada a un comerciante de Sevilla. O sea, imagínense si el miedo de Juan de las Casas era real, que es que al final acaba ella siendo esclavizada, a pesar de que todo su entorno de la misma dinastía vivía en una situación de privilegio enorme en Gran Canaria. Y la pobre mujer tiene que dejar atrás a su hija Catalina y a su hijo Juan de 1 año, porque estuvo durante 5 años esclavizada en Sevilla en condiciones mucho peores que la anterior a cuando estaba en Córdoba, porque en Córdoba sí los reconocieron como familia es que en Córdoba la reina dio la orden de que se la tratara bien y que la cuidara y que tal. Y aquí en Sevilla para nada, o sea, ya no estaba como boyarvina, sino como una esclavizada al servicio doméstico en condiciones de miseria. Un cambio enorme en la vida de Abenchara, loquísimo. Y su hermano Juan Vizcaíno y su sobrino Juan de Guzmán dijeron, esto no puede quedar así, aquí hay que hacer algo, y consiguieron que la corte los escuchara y la liberaran. Claro, tardaron los 5 años que les dije, y se cree que fue que la consiguieron liberar porque alegaron que había sido bautizada por la misma reina Isabel la Católica, que es como vamos a ver a quién estamos esclavizando aquí. Que además, esto es una cosa que en el momento de la conquista de Canarias trae muchos problemas, porque las sociedades esclavistas tienen que tener muy claro siempre quién se esclaviza y quién no. Y quién no, y ella no se la podía esclavizar. Y si se esclaviza a una persona que es bautizada por la bendición de Isabel la Católica, oye, aquí el límite se puede cruzar muy fácil y puede afectar a mucha gente que no quiere verse esclavizada, todo por interés. Estas cosas, al final... Fue liberada y justamente por los reyes, además, en 1491. Fernando Guanarteme, por otro lado, vuelve a la corte en su tercer viaje y se entiende que fue para interceder por Abenchara o por Juana, como lo llaman. O intento por los 2 lados. Por un lado el tío y el hermano y el sobrino, el tío y un sobrino de ella, y por otro Fernando. Y en esta ocasión él se llevó a su hija, que tendría más o menos 4 o 5 años. Voy a hacer una pausa técnica, perdón, se me olvidó súper tarde, porque nosotros nos controlamos la hora y esto tiene un atraso. Sí, potente, pues corre. Venga, hoy se van a aguantar, queda todavía. Total. Hoy lo siento. Es que está súper interesante el capítulo. Sí, pero tampoco queda tanto, pero está súper interesante. Eso, se lleva Fernando Guanarteme a la hija Catalina a la península también, y resulta que a la niña la toman de menina en la corte, o sea, de compañía de lo que son las infantas en ese momento. Cuando a la infanta María la casaron con el rey de Portugal, porque los reyes católicos hicieron la política de encasquetar a todos sus hijos a una corona diferente. Los hijos de estos reyes, ella se dedicó a tener chiquillos, porque cada uno era un peón, iba metiendo uno en Alemania, uno en Inglaterra, uno en Portugal. Una fantasía enorme. Y María, la que le toca a Portugal, pues en ese momento es cuando liberan a Catalina a los 18 años. Pero alguien la había dejado embarazada y la casaron forzada con un leonés que vivía en Agaldar, que se llamaba Pedro de Vega, que es muy
fácil de confundir con el demonio. Pedro de Vera. Pero es Pedro de Vega en este Pero caso. no es de Vega, con V, que también era un demonio. Que también tal. Catalina vuelve a Galdar, ya no a Galdar, sino Galdar casada, pero no pudo ver a su madre porque es que cuando ella vuelve todavía seguía esclavizada en Sevilla. Y es que ya no solo eso, sino que Catalina y Abenchara parece ser que nunca más tuvieron la oportunidad de encontrarse en este caso. Finalmente, eso sí, después de ser liberada, Abenchara vuelve a Gran Canaria también con su hijo y con su marido, vuelve a Galdar, lo que pasa que no se encuentra con su hija porque es que Catalina ella se mueve por el resto de la isla, no se queda quieta en Galdar, entonces ahí pues que no consiguen, pero ella vuelve a estar aquí, o sea, la que llamaban Juana Hernández, que ya se llama también Abenchara, vuelve aquí a Gran Canaria. ¿Qué pasa con ella, Carmita? Sí, nada, volvió a Galdar con su marido y su hijo, que la estaban esperando aquí, pero en 1495 Pedro de Vera volvió a hacer otro reclutamiento forzoso porque estaban en plena conquista de Tenerife, que fue de 1494 a 1496. Entonces, claro, con lo sucedido ya la vez anterior, porque volvieron a reclamar a Juan de las Casas para que se alistara. Con lo que pasó la vez anterior, este hombre esta vez dice, voy porque solo faltaba ahora que también... Que volvieran a esclavizar. Y el mismo tío. Y nada, se va reclutado y llevado a Tenerife bajo las órdenes de Alonso Fernández de Lugo. Que era otro que también esclavizaba, que no debía todo el rato y le hacía lo que le daba. Sí, claro. Juana se fue con su marido a Tenerife y se llevó a su hijo, porque claro, bastante tiempo llevaban ellos separados, como para ahora seguir con la misma historia. Y de documentos oficiales como escrituras de herencia, escrituras de compraventa y cosas así, se ha podido saber que Juana Hernández, o sea, Abenchara y Juan de las Casas tuvieron otro hijo llamado Francisco. Lo raro que me dijo a mí Dieguito cuando estaba hablando del tema, dice, no es raro. Lo raro era que este Francisco, aun siendo la misma madre y aun siendo el mismo padre, no tenía los mismos apellidos que el hermano Juan. Y claro, dice Diego que es que podían elegir los apellidos. Era una época en la que la gente podía elegir los apellidos, que había gente que, por ejemplo, elegía hasta el segundo apellido de su abuela. Cosas así que siempre tenía que estar en tu genealogía, pero por eso se elegían los apellidos, que también por eso el mayorazgo, lo que les contamos de la casa noble con toda la propiedad en una familia, vinculaba el mayorazgo a algún apellido, para que el apellido no se perdiera, continuara siempre. Ajá. Pues nada, también de otros documentos como estos, se ha podido saber que Juana enviudó de Juan de las Casas y se volvió a casar con un canario de los Realejos. Canario porque venía de Canarias, de Gran Canaria, o llaman canario de las Islas Canarias, porque si estaba en los Realejos sería un guanche, ¿no? Podría ser, puede no ser. Bueno, pues era un canario de los Realejos que se llamaba Juan Pascual. Abenchara vivió hasta los 80 años y no se sabe exactamente la fecha bien, pero se cree que entre 1542 y 1545, que tampoco entiendo porque hay dudas sobre la fecha, porque si se sabe el año en que nació, se le suma 80, pero bueno, dicen los textos que no está claro, entre esos 2 años. Lo que sí se ha podido recoger de otros textos oficiales, digamos, secundarios, de cosas que están en los juzgados y en el registro de ayuntamiento y tal, porque encima son documentos antiguos muy difíciles de interpretar, porque entre otras cosas la gente intentaba ocultar su origen canario, cambiaba de nombre y de apellido, y una vez compuesto todo este rompecabezas, Abenchara, lo que sí se sabe es que Abenchara tuvo una vida tranquila después de la liberación suya de Sevilla, pero sí, eso sí, muy, muy, muy sencilla. Parece que no le costó, por lo visto, que no le costó mucho el cambio de estatus. Me refiero a pasar de ser una guayarmina y heredera de linaje, vivir entre sitios con mejores comodidades que el resto, a pasar a ser del pueblo llano. Una tía coherente como ella, ¿eh? Total. Yo como final de capítulo, yo quería hacer 2 reflexiones. La primera es que después de escribirlo y de hacerlo me parece una tontería, porque tiene que ser así, porque es así. Cuando estaba leyendo esto, digo, supongo que es una práctica de todo conquistador, ¿vale? Que a medida que coloniza un territorio,
y es la manera, seguramente que es la manera, bueno, seguro no, es la manera que se viene utilizando durante la historia de la humanidad, es que el conquistador llega, ataca un territorio, va ganando, digamos, el avance y va colonizando, y todo el que va colonizando termina en la lucha para seguir colonizando el resto. Lo que yo comentaba antes, que la conquista de Gran Canaria se hizo también en la tropa, había gente de La Gomera, la conquista de Tenerife, había gente de Canarias, de Gran Canaria, y apuesto lo que sea, que en la conquista de La Palma también había gente de Tenerife, de Gran Canaria seguro. Es decir, claro, porque es que tú vas comiendo más territorio y necesitas más gente y vas a tener... Y te vas alimentando a las tropas, digamos, las tropas las vas alimentando de esa gente que vas conquistando. Y luego otra cosa importante es que el papel que jugó históricamente el rapto y el secuestro de Abenchara, porque fue utilizada como rehén para obligar a Tenésor Semidán a rendir la isla de Gran Canaria bajo la amenaza de que eliminaba digamos, a las que llevaban la dinastía, que era la mujer y su hija, y eliminaba a la población de Gran Canaria. Pero esto no es lo que cuentan los libros de historia. Los libros de historia lo que cuenta es que cuando Tenésor Semidán llega a la corte de Castilla, se vio... todo el metal, toda la gente, todo esto... Se vio, ¿sabes?, deslumbrado con todo aquello, y él inteligentemente dice, bueno, yo no lo voy a ganar, me voy a sentar a negociar. No. Él estaba negociando con un puñal detrás de la espalda. O sea, no negoció, él capituló. Que de hecho se llaman las capitulaciones. Pero él capituló, él bajó cabeza y firmó lo que le dieran, porque claro... ¿Cómo podía? Pero vamos, pero ya con esto ya creo que podemos ir terminando el capítulo. Sí. Porque además quédense con esto, con esto último de Carmita, que es que el papel que juega Abenchara, muy silenciado, pero clave en todo el tema de la conquista. Es clave. Porque sin su rapto todo esto hubiera sido no se sabe, muy distinto. No, muy distinto, porque no se sabe si hubieran podido terminar la conquista, cuántos años más tuvieran. Y luego la decisión de esta mujer de ver a sus primas, a sus sobrinas, a todas las mujeres del entorno de Semidán casándose con este nombre, dueña de ingenio azucarero, no sé qué, no sé cuánto, y decir, yo por ahí no trago, yo prefiero quedarme aquí. Pero es súper interesante. Vamos a seguirle la pista a esta Guayarmina, ¿eh? Sí, total. A la mujer de Ventejuí, bueno, por aquí hay una lista que está muy interesante, estas mujeres. Esto, pues, porque eran mujeres de... Total. Con esto, mi gente, ya hemos llegado a otro final de la historia final de Canarias. Ya saben un poquito más, o quizás no. A lo mejor no lo hemos contado bien. A lo mejor no es nada nuevo para ustedes, pero vamos, a nosotros nos fascinó. Cualquier cosa, ya saben dónde escribirnos, denle me gusta. Cualquier cosa que no hayamos dicho bien, o cualquier dato erróneo, lo que sea. Que somos los más guapos y los mejores. También, para eso también pueden escribir. Por favor, total, ¿sabes? Y si nos quieren mandar un regalito, se lo mandan al... Pues nada, nos hasta vemos. La semana que viene, y agradecimiento a Radio Faro. Ayer se nos mezcló se nos mezcló a el padre Radio Faro, de Radio Faro. Nada, hasta la semana que viene.